aquí ya conectados. Muchísimas gracias por estar presentes e interesados en este ciclo de conferencias arrancando hoy la Semana Cycling Fest. Estoy muy complacida de poder contribuirles a todos ustedes y sobre todo apoyar a Noel en este evento interesante que busca conocer más allá de ciclismo, más allá de montar en la bici, conocer todo lo que conlleva este maravilloso deporte. Y precisamente para eso me encuentro aquí con ustedes hoy y acompañando en esta apertura de la Semana Cycling Fest a Víctor Casamiglia, quien tengo ese placer de conocer y presentar en esta mañana, para que iniciemos esta Semana Cycling Fest con un tema muy importante que es la biomecánica ciclista, ahora más que nunca una necesidad social. Entonces, al final del día, lo que cuenta aquí acerca de la biomecánica ciclista precisamente es eso, conocer un poco más acerca de lo que requiere el ciclista a la hora de montar bicicleta. Entonces, quiero presentarles a Víctor Casamiglia y contarles un poquito de él. Él es el fundador de Cyclist Lab, primera y única empresa dedicada exclusivamente a la biomecánica ciclista en Barcelona. Forma parte del equipo docente de la Real Federación Española de Ciclismo. Ha participado como ponente en el International Cycle Fit Symposium de Manchester. También puedo contarles que ha trabajado junto a I+D Cycling en el Bahrein Mérida Pro Cycling Team y durante 4 temporadas fue el instructor responsable de impartir en España el programa de formación Trek Precision Fit de esta marca americana a través de Cycle Fit UK. Recientemente, les quiero contar que Cyclist Lab ha lanzado 2 iniciativas digitales para difundir los beneficios de la biomecánica ciclista entre los profesionales del deporte y la salud y, por supuesto, de los propios ciclistas. Así que, sin más que hablar, le doy la bienvenida a Víctor Casamiglia para que comience esta ponencia. Bienvenido a la Semana Cycling Fest. Muchísimas gracias, Katia. Muchísimas gracias, Noel. Y muchísimas gracias, sobre todo, por organizar y poner tantísima energía en hacer llegar todo este contenido que nos une a todos, que es la experiencia, en el fondo, de montar en bici, y hacer llegar este contenido, quizá un poquito más técnico, pero que contribuye muchísimo a mejorar nuestra experiencia de pedalear. ¿Vale? Yo soy biomecánico ciclista y he abordado mi contenido desde esta perspectiva. ¿Vale? Aplico los conocimientos biomecánicos en ciclistas y obviamente me los aplico a mí mismo. ¿Vale? Entonces, he preparado una conferencia que gira alrededor de esta necesidad latente que tenemos todos los ciclistas de solucionarnos nuestros propios temas cuando vamos en bici. A todos nos pasan cosas, sea desde el punto de vista de la ineficiencia o sea desde el punto de vista de los síntomas, ¿no? Y entonces, a través de este contenido biomecánico, de equilibrio, del ajuste de las medidas de la bici, de la técnica, se consigue pues equilibrar la respuesta muscular, ¿no? Cómo responde nuestro cuerpo para poder ser más eficientes o estar más cómodos, o evitar lesiones o poder andar durante más tiempo con la menor de las incomodidades, digamos, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartiros ahora voy a compartiros la pantalla para empezar entrar propiamente en el PowerPoint y así podremos iniciar este viaje que me gusta mucho compartir, que se refiere a cómo se ha ido transformando la actividad ciclista tanto que hoy podemos juntarnos gente de muchísimos países, tal y como ha dicho Noel, para poder hablar sobre lo que nos gusta. De forma que el ciclismo se ha transformado y con esta pandemia que estamos viviendo, pues el vínculo con la bicicleta también, y así, como consecuencia de esto, la biomecánica ciclista pues también. Hemos notado cómo esta ciencia ha ido evolucionando a pasos agigantados juntamente con la práctica ciclista. Es por eso que desde que yo empecé a hacer estudios en mi empresa, ahí en 2012, he visto cómo he compartido cómo los ciclistas han ido creciendo al lado de la biomecánica ciclista y la biomecánica ciclista ha ido creciendo al lado de los ciclistas. De forma que hoy, sí, visto que
el COVID está transformando por completo, desde muchísimos ámbitos, está transformando por completo el vínculo que tenemos con la bicicleta, pues ahora más que nunca esta biomecánica se ha transformado en una auténtica necesidad social, porque somos muchísimos millones de ciclistas. Cada vez somos más millones de ciclistas pedaleando que necesitan necesitan de las soluciones biomecánicas que aporta esta ciencia y este criterio, ¿vale? Entonces, desde mi perspectiva, esto me parece que confluye también con la iniciativa de Noel y de Katia, de esta difusión. También es una sinergia buenísima para nosotros desde Cyclist Lab, ¿no? Porque nosotros también tenemos el objetivo, desde el último año, teniendo estas iniciativas digitales para llegar a ciclistas, para llegar a profesionales, queremos crear y fomentar el uso de la bici y crear comunidad ciclista. También pretendemos difundir estos beneficios de la biomecánica entre la comunidad ciclista, sobre todo porque este criterio trata la causa, el origen de los problemas, ¿no? Erradica, digamos, puede llegar a erradicar de manera muy relevante, puede llegar a erradicar el síntoma, ¿no? Por otro lado, he constatado también que abriendo con esta actitud, digamos, abriendo el contenido que nosotros hemos estudiado y aplicamos cada día con ciclistas, más allá de los que vemos presencialmente, pues compartiendo esta experiencia, conseguimos que ciclistas que estén muy lejos, pues transformen o fomenten sus reflexiones, su criterio y se generen preguntas y respuestas, generen un debate para, en el fondo, discernir qué es aquello de lo que es normal, que es una característica de cómo me coloco, cómo pedaleo, diferenciarlo de lo que es un mal ajuste o las deficiencias de una mala interacción con la bici, ¿vale? Entonces, un poco el objetivo de esta sesión para mí es pues, que cada uno de nosotros, el próximo día que vayamos a salir en bici, pues nos hagamos algunas preguntas, porque a partir de las preguntas es donde empezamos a buscar respuestas y eso altera, ¿sí? Esto transforma la experiencia de pedalear, ¿sí? Y así pues tenemos la ocasión de compartir este criterio y podernos aplicar algunas preguntas, buscar a ver si encontramos algunas respuestas y así poder ir mejorando, ¿vale? Tal y como ha dicho Katia, yo me dedico a hacer estudios biomecánicos desde 2012 profesionalmente, full time, ¿vale? Estoy siempre con ciclistas y ahí fundé Cyclist Lab. Pero en el fondo, y previo a esto, yo también fui violinista, ¿vale? Fui violinista profesional y sigo siendo violinista. Y hay mucha gente que a medio camino me dice, oye, ¿cómo llegaste tú a dedicarte al bike fitting y a dedicarte a la biomecánica ciclista siendo violinista? Y se sorprenden porque son sistemas que son muy paralelos. Es decir, cualquier alteración que haga en el ajuste del instrumento un violinista o cualquier alteración que haga en el uso de su propia técnica, este violinista, pues, y que contribuya, estas alteraciones del ajuste y de la técnica, que contribuyan a que el movimiento tenga una mayor calidad, cualquier alteración que se haga, cualquier reequilibrio que se haga, puede contribuir de manera evidente a que el output final sea mejor, ¿no? O que sea más óptimo, ¿no? Y ese criterio es exactamente el mismo cuando un ciclista pedalea. Cualquier intervención que hagamos en el ajuste de las medidas de la bici o cualquier intervención que hagamos en el ajuste propiamente del ciclista, de cómo se sienta en el sillín, cómo coloca la columna, cómo usa la pelvis, cómo coloca el pie, en qué dirección pedalea, cualquier alteración que se haga en esta intención, combinado con las medidas de la bici, puede condicionar el resultado final. Puede condicionar de manera relevante o muy relevante cómo es su interacción dinámica con la bici, ¿vale? Y esto fue un hilo conductor en mi vida que tras pues, esos 30 años de tocar el violín, me faltó ese lenguaje violinístico, biomecánico, de tratar un sistema cerrado, cómo
cómo gestionar esos puntos de contacto y el ajuste para modular la biomecánica y que finalmente el output fuera el mejor posible, que el movimiento tuviera la mejor calidad posible. Y por eso hice monté Cyclist Lab en un momento en el que en España pues apenas había historial en este sentido, ¿vale? Y traduje ese aprendiendo en Estados Unidos y aprendiendo con Red Bull y aprendiendo con Cycle Fit y en Resistance, solo faltaría, pero aplicando ese criterio de reestructuración técnica combinada con el ajuste para modular la biomecánica. Y eso ha sido algo que para mí ha supuesto una lección durante años de aplicación de bike fitting, ¿vale? Es decir, las soluciones biomecánicas son hoy una auténtica necesidad social. Lo vemos en la respuesta que ha tenido en las convocatorias como esta y lo vemos también en los webinars que nosotros convocamos sobre asuntos específicos, ¿no? El interés que suscita cuando a un ciclista se le dice ¿estás seguro de que tienes el razonamiento adecuado para decidir a qué altura pones el sillín? ¿O estás seguro cómo estás usando el pie? ¿Te has dado cuenta que a lo mejor si que tu pie queda un poco más alto, a lo mejor pisa más fuera que dentro o del pie, quiere decir, o ¿te has fijado cómo queda tu columna dispuesta si usas un determinado sillín en un determinado ajuste con una determinada intención, digamos, ¿no? Estos son preguntas que requieren de respuestas y lo que he aprendido es que suscitan tanto interés que este contenido se ha transformado en una auténtica necesidad social. Una auténtica necesidad social que trata la causa y origen de los problemas que sufrimos los ciclistas, gestionando estas dos partes, ¿no? Que es el bike fit, que es la gestión del ajuste de las medidas de la bici, equilibrándolo con las cuestiones biomecánicas. Y las cuestiones biomecánicas tienen mucho que ver con la técnica. Si hacemos fuerza en una determinada dirección, pues hay una implicación muscular determinada. Si nos apoyamos en una determinada dirección sobre el pedal, pues la respuesta muscular a la hora de estabilizar ese pie, pues queda condicionada. Es decir, que el hecho de equilibrar el bike fitting con la intención, la postura, la técnica, la dirección, la fuerza, hace que podamos tratar el origen y causa de las patologías o de las incomodidades y, por tanto, la experiencia de pedalear queda muy, muy, muy condicionada, ¿vale? Hemos notado durante los últimos tiempos, quiero daros 4 estadísticas, no están del todo actualizadas, pero porque con el COVID las estadísticas aún están un poquito por detrás, pero solo para hacernos una idea de cuánta necesidad social tenemos de criterio biomecánico, digamos, he recogido los datos para España. Creo que son extrapolables, no estamos viendo que la actividad ciclista esté disminuyendo, me parece que en ningún país del mundo, con gimnasios cerrados, con piscinas cerradas, con correr a pie, continúa siendo doloroso en muchísimos casos y estamos viendo cómo este aumento de la actividad ciclista se está manifestando. Y es una pregunta que yo me hice, oye, ¿cuánta gente, visto que yo me dedico a la biomecánica ciclista, cuántos ciclistas hay, ¿no? ¿Cuántos ciclistas hay que usen la bicicleta, ¿no? Y en España, que contesten a esta pregunta y la usen frecuentemente, son nada más y nada menos que 18 millones de españoles. Que la usen semanalmente son 8,5 millones de españoles que la usan semanalmente. De estos 8,5 millones, visto que yo me dedico principalmente, trato a ciclistas que tienen una actividad deportiva, una relación deportiva con su bicicleta, ¿no? Aquí en esta estadística estaría fuera la gente que, de momento, todo cambiará, pero la gente que utiliza la bicicleta como medio de transporte. ¿Sí? Durante los últimos años yo no he visto en mi estudio gente que utilice la bicicleta como medio de transporte y venga a hacer un ajuste, pero creo que va a pasar durante los próximos tiempos, lo hablaremos. ¿Sí? Pero de estos 8,5 millones, el 37,7%, ese tercio, pues es más del tercio, usa la bici de forma deportiva al menos una vez por semana. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que son más de 4 millones de ciclistas que salen por las carreteras o por los caminos con su mountain bike, con su bici de carretera a
pues hacer ejercicios, ¿vale? Y esto, 4 millones. Porcentaje de población, me preguntan aquí al lado, ¿qué porcentaje de población? Pues es sobre 40 millones, 4 millones es casi el 10%, entiendo. Casi el 10% de los españoles, yo creo que debe estar entre los deportes más practicados en España, seguro, ¿no? Pero estas estadísticas tenemos que recordar que están ya un poco anticuadas y no tenemos aún los números de lo que ha pasado tras el COVID. Lo que ha pasado tras el COVID ha sido una auténtica hecatombe ciclista. De aquí nacen diversas iniciativas, como la vuestra, como la nuestra, como la energía o la intención de los ciclistas por aprender. Esto es lo que hemos notado nosotros en nuestro estudio, que enfocamos los estudios desde el punto de vista técnico del ajuste de las medidas de la bici, pero también mucho basado en la reeducación, ¿no? En la reeducación gestual que los ciclistas aprenden. Y los ciclistas lo agradecen muchísimo. Hemos notado, durante esta pandemia, un estratosférico aumento de la demanda de los servicios biomecánicos. Y hemos visto también como el perfil de deportista que viene a visitarnos, pues está cambiando. ¿Sí? Es un perfil igual más usuario común de la bicicleta, no tan enfocado a objetivos deportivos concretos. Es decir, gente que se empieza a enfocar a tener una vida sana, a poder circular con su bicicleta y disfrutando del placer de hacerlo sin que se duerman las manos o sin que se duerma un pie, digamos, ¿no? Es decir, hemos notado que estos 4 pico, con más de 4 millones de ciclistas que usan la bicicleta de forma deportiva, hemos notado que el número no para de crecer, ¿sí? Y tenemos que resaltar que más de 18 millones de ciudadanos españoles de entre 12 y 79 años, que es más o menos la mitad de todos los que hay, utilizan la bicicleta con alguna frecuencia, ¿vale? También hay muchísima gente, ¿sí?, que la usa menos y también la usa para hacer deporte, ¿vale? Es decir, que simplemente resaltar la cantidad y el volumen estratosférico de ciclistas que hay ahora mismo circulando en este momento, ¿vale? Y que tal y como la especie humana no está diseñada en su ADN para pedalear, ¿sí?, necesitan de sus compensaciones para que el ajuste y el movimiento estén bien relacionados. Vale, si miramos, ¿sí?, desde el punto de vista de las ventas, que esta es otra de las cosas que hemos visto, no tenemos estadísticas de este año, tenemos las de los años anteriores, pero se vendían en España más de 1 millón de bicicletas. Hubo una temporada, no sé si ahora ha cambiado, pero una temporada que ya se vendían más bicicletas que coches y que había en las casas españolas más bicicletas que pelotas, ¿sí?, o que balones, vaya. Es decir, y que ha aumentado muchísimo, ese vínculo con la bicicleta se está solidificando y ha pasado esto ahora que literalmente las marcas no tenían bicis disponibles, hay un déficit de stock para entregar, hay mucha más demanda que la oferta que se puede hacer en producto, ¿vale? Es decir, que hay muchísimos ciclistas que están dispuestos a hacer un esfuerzo por tener la bicicleta y, por lo tanto, poder tener o disfrutar de su vida deportiva. Así que para nosotros es una prioridad atender las necesidades biomecánicas de todos los ciclistas, sea cual sea su objetivo y sea cual sea su especialidad. Y según estos datos, el pronóstico que tenemos para los próximos años, y esto es algo que yo no he parado de ver crecer, ¿sí?, a medida que hay más ciclistas, la gente necesita de más servicios biomecánicos y necesita de más fitters haciendo estudios, ¿vale?, y soluciones personalizadas. En este contexto, el pronóstico nuestro para los próximos años es que esto va a continuar creciendo. Sí que es verdad que una vez pasada la pandemia, habrá gente que igual se baje del colectivo, sí, pero ha entrado muchísima, pensamos. Estamos ansiosos por saber cuál va a ser cuánta gente se queda y saber cuánta gente ha entrado y cuánta gente se queda y cuánta gente se sale, digamos, ¿no? Pero el pronóstico para los próximos años me parece a mí que el recorrido que tiene la biomecánica ciclista para su futuro
pues es bastante esperanzador, porque mientras haya ciclistas hay necesidades biomecánicas. Vale, entonces, ¿por qué? Porque estas necesidades biomecánicas, al final lo que tratamos nosotros hacemos todo lo posible para que los ciclistas sean felices. ¿Vale? O sea, tratamos de equilibrar o de condicionar o ir a buscar la mejor experiencia del ciclista a partir de equilibrar o sumar al tallaje de la bici el ajuste biomecánico. Y esto es una idea que queremos compartir con vosotros para que no haya confusiones. ¿Sí? Una cosa es la antropometría, que es el tallaje, cuánto mides, ¿sí? Y otra cosa muy diferente es cómo te mueves. Si el ajuste biomecánico, ¿sí?, se refiere a las cuestiones dinámicas, ¿sí?, mientras que el tallaje se refiere a las cuestiones antropométricas, de proporciones, de segmentos, ¿no? Cuánto me suman digamos, el esqueleto, los huesos, ¿no? Y cómo lo relaciono con los determinados huesos del cuadro de la bici, ¿vale? O sea, un tallaje por sí solo está muy lejos de garantizar una buena biomecánica. Lo digo porque es una confusión muy generalizada que yo recibo en el estudio. Oye, Víctor, a mí me duele la espalda, pero es que tengo una 54, ¿no? Como si por el hecho de tener una 52 se tuviera que acabar el problema en la espalda. Y eso es una cuestión dinámica, ¿sí? Puedes tener dolor de espalda en una 54 y tenerlo también en una 52. O sea, es una cuestión de ajuste biomecánico. La experiencia de pedalear, ¿sí?, tiene que equilibrar las cuestiones antropométricas, como somos, y las cuestiones dinámicas, que es cómo nos movemos, ¿vale? Y es así como equilibrando estos dos pilares, pues vamos a equilibrar, ¿sí?, el tallaje con el ajuste biomecánico para tratar el síntoma y su origen. El síntoma y su origen supongo que os serán familiares, ¿sí? Muy común, podemos compartir aquí el top 5 seguramente, ¿sí? Dolores de espalda, dolores del cuello, entumecimientos en los pies que se duerman o se quedan fríos, dolores de rodilla, dolores incomodidades en la zona de apoyo del sillín, incomodidades en la parte baja de la espalda, dificultad para mirar hacia adelante, mucha presión en las manos, entumecimientos en las manos, pérdida de fuerza en las manos. Todo esto son síntomas de una mala interacción con la bici. Y por suerte, hoy tenemos estrategias a través de la correcta elección de componentes y el ajuste para poder solventarlo. Y ahora me viene a la cabeza eso de que, bueno, oye, es que me clavo el sillín, ¿sí? Me clavo el sillín y he cogido una talla más grande, ¿no? Cosa que puede ser muy, muy favorable, puede ser una buena decisión. Lo único que veo es que es muy común, aparte de tener la capacidad de poder o el criterio para poder escoger cuál es el mejor sillín que te va a funcionar, una cosa es el sillín en sí y otra cosa es cómo lo uses. Lo digo porque cada día estamos intentando explicar que una cosa es que tengas el sillín correcto y otra cosa es que tengas en cuenta cómo debes sentarte sobre él. Y esto parece muy obvio y no lo es. ¿En qué angulación del sacro? ¿Cómo cambia la angulación del sacro según la inclinación del sillín? ¿Cómo cambia la intención del gesto según a la altura que esté el sillín? ¿Cómo cambia que pises bien o que pises mal? Que también depende de dónde te sientes respecto del sillín. ¿Cómo cambia la experiencia, la sensación de cuánto te clavas el sillín si empujas el pedal hacia adelante o lo arrastras hacia atrás o lo estiras hacia arriba? Entonces, esto cambia muchísimo y eso no viene en las instrucciones. No vienen las instrucciones del sillín y eso es criterio que tenemos que integrar. Y os podemos asegurar desde aquí que según en la dirección en la que pedalees y cómo te sientes sobre el sillín, un sillín es más cómodo o menos cómodo, ¿vale? Depende en gran medida de lo que el ciclista o la ciclista esté haciendo sobre ese sillín, ¿vale? Me recuerda a un buen violinista, ya que soy violinista, un buen violinista sabe tocar el violín sobre cualquier violín, ¿sí? Un buen violinista, si toca desafinado, pues es cuestión del violinista, no es cuestión del violín, ¿vale? Hay una parte, ¿sí?, que un violín le puede ir mejor que otro, pero tiene que ser preciso, y ser preciso está en la técnica, está en las manos, ¿vale? Es decir, que por eso nosotros enfocamos en esa dirección las soluciones biomecánicas, porque en gran parte,
las soluciones biomecánicas vienen de la responsabilidad que sea capaz de asumir el ciclista. El ciclista tiene algo que ver en sus propias, la manera en que pueda compensar sus déficits, ¿vale? De forma que así, enseñando a ciclistas y compartiendo todo este conocimiento de cómo usar la intención, la postura y su cuerpo para promover un gesto más sano, es como estamos viendo que se equilibra con las medidas de la bici, es decir, hacemos ajustes para que los ciclistas se puedan mover de manera más fácil, reestructurando el gesto, se ha convertido en una auténtica necesidad social. Y hoy estamos viendo, después de 10 años, ¿no?, que los síntomas, así como hace un tiempo, los síntomas, digamos, asociados a una mala interacción con la bici, por ejemplo, las manos dormidas, formaban, ¿sí?, se justificaban como parte de la aspereza propia del deporte. Sí, era muy común hace unos años. Por suerte esto está cambiando muchísimo porque Internet está ayudando muchísimo y el trabajo que estamos haciendo y hoy tantos otros haciendo estudios está ayudando muchísimo. Sí, pero ya el ciclista ya no se consuela con el hecho de que va a otro ciclista, le explica, oye, mira, yo es que se me duerme un pie, y otro ciclista que igual no está tan informado o no tiene tanta inquietud, le dice, bueno, no, tranquilo, yo llevo 20 años pedaleando, oye, y siempre se me ha dormido el pie derecho. Esto es normal, ¿no? Ha habido una evolución en ese sentido, de manera que el ciclista ha dejado de consolarse con este tipo de consuelo, con estas respuestas, ¿no? Y ha habido una evolución con todas estas iniciativas de ajuste que ha habido en todo el mundo, ¿no? Y hoy, ¿sí?, hoy pocos son los ciclistas que preguntan qué es un bike fitting, ¿sí? Así como nosotros hicimos un gran esfuerzo entre 2011 y 2013 para explicar qué es lo que era, que la gente no lo sabía, qué era un bike fitting, la importancia que tiene hoy, o en el momento también, ¿no?, la importancia que tiene el buen ajuste de las medidas de la bici y cómo afecta a la calidad con la que te mueves, ¿no? Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande durante años para dar a conocer este servicio. Y hoy, después de que evidentemente el colectivo ciclista cambiara su perspectiva respecto de esto y con la energía que hemos puesto todos los que estamos haciendo estudios, pues hoy hemos conseguido que muchos menos ciclistas, a mí ya no me llaman nunca preguntando, oye, ¿tú qué haces aquí?, ¿no? No preguntan qué es un bike fitting, cosa que sí que pasaba hace 10 años. Lo que sí que no saben es cuánto puede hacer el ciclista para mejorar su biomecánica. O sea, estamos haciendo el mismo esfuerzo que hicimos en 2010, o en 2011, perdón, estamos haciéndolo hoy para explicar que en gran parte el ciclista es responsable de lo que está haciendo. O sea, hay una pregunta que hemos hecho últimamente, es ¿y tú cómo aprendiste a pedalear? ¿Sí? ¿Tú cómo aprendiste a pedalear? Porque aprendemos a tocar el piano con un profesor de piano, aprendemos a hacer un swing de golf con un profesor de swing de golf, aprendemos a esquiar con un profesor de esquí, pero sin embargo, aprendemos a pedalear con nuestra prima y nuestra tía. El único reto que tenemos de pequeñitos es mantener el equilibrio, ¿sí? Pero resulta que cuando vamos haciéndonos mayores, pues hay una técnica y un uso del cuerpo con una determinada intención para mejorar la experiencia de pedalear. De forma que durante los últimos años estamos transitando, ¿no? Ya no explicamos tanto qué es un bike fitting, cosa que pues, nos alegra porque es un retorno importante sobre el esfuerzo que hemos hecho, y ahora estamos esforzándonos en explicar qué es la biomecánica, ¿vale? Y la biomecánica se sustenta sobre estos 3 pilares. Sí, está resumido aquí, pero estos 3 pilares que tenemos en esta diapositiva, ¿vale? Una es el cómo eres, que es lo que se refiere al tallaje, el ajuste, los ángulos de los segmentos de los huesos, ¿sí?, condicionan la biomecánica, condicionan la respuesta muscular. Para una rodilla, por ejemplo, no es lo mismo pedalear para la musculatura alrededor de la rodilla de aquí a aquí que hacerlo de aquí a aquí. Es decir, que la musculatura está en un rango de acortamiento y de acortamiento diferente, digamos, ¿no? O sea, que hay una respuesta muscular. Eso es el cómo eres. Oye, ¿cómo somos?
pues tengo estas proporciones, por lo tanto, pues los ángulos se van a condicionar, si coloco la cadera más arriba, más atrás, o el sillín más adelante, o el pie más bajo, pues va a haber una respuesta muscular, ¿vale? Y otra cosa muy diferente es el cómo te mueves, que es aquello que tú puedes incentivar, ¿sí? Que es el segundo y tercer pilar, ¿sí? De la biomecánica, que es la técnica y la gestión de la estabilidad. Eso le llamamos las cuestiones de la gestión propioceptiva, que es cómo negociamos para continuar siendo estables, para mantener la estructura íntegra. Hay mucho que hacer, mucho que trabajar y que hacemos, cómo coordinamos, cómo orquestamos, cómo organizamos el movimiento en el cómo te mueves. Y esto tiene también una afectación en integrar cómo son las fuerzas y cómo las gestionamos y su dirección. Siempre que hay fuerzas hay dirección, ¿sí? De forma que los puntos de apoyo sobre la bici también alteran muchísimo la biomecánica. Es decir, que la respuesta muscular, ¿sí? La respuesta muscular a una determinada intención está condicionada por diversos factores, no únicamente por las cuestiones de antropométricas, cosa que como punto de partida son muy necesarias. Y hoy estamos haciendo un esfuerzo muy importante y por eso toda esta iniciativa digital para explicar que, oye, los ciclistas pueden hacer muchas cosas para aprender cómo sentarse en el sillín, cómo usar el sacro, o cómo usar la columna, o cómo usar el pie. Si eso altera por completo como la respuesta muscular de la biomecánica. Bien, genial. Entonces, otra de las cosas que he aprendido, digamos, es esta diferencia que le he ido sumando. La geometría estructural se acomoda, ¿sí? De cómo somos se acomoda respecto de la bici, y los sistemas de control y las fuerzas, que se refiere al cómo te mueves, esto en parte se reeduca, ¿sí? Es una cuestión, depende muchísimo de educación y técnica, y eso el ciclista lo puede integrar, ¿vale? Entonces, en el último año que estamos integrando esto, oye, ¿y tú cómo aprendiste a pedalear? Este es el feedback que recibimos, ¿no? Ostras, yo no sabía, Víctor, que todo cambia tanto en función de lo que yo esté haciendo. Y no sabía tampoco, esto es un ciclista, ¿no? Un proceso de aprendizaje cognitivo, yo no sabía que esto de venirse a hacer un bike fitting daba para tantísimo, ¿sí? El ciclista, resaltar simplemente que el ciclista es parte de la solución. Y cuando este ciclista altera la intención, pues la respuesta muscular varía y lo que vuelve de la bici también, ¿sí? Decir, una vez más, que la cinemática, que son los ángulos, ¿sí? Los ángulos condicionan la biomecánica, pero no es el único factor. Y al final, todo, absolutamente todo, lo hacemos para que el ciclista tenga una mejor experiencia. De forma que eso es subjetivo, ¿sí? No podemos poner en duda, todo lo hacemos para ayudar al ciclista, y si el ciclista tiene dolor, pues el dolor lo tiene el ciclista. Y por lo tanto, la sensación que tenga la tenemos que respetar y tenemos que estar al servicio para ayudarle a solventar los problemas que esté sufriendo. Bien, entonces, para ir concluyendo, nuestro compromiso desde aquí, desde Cyclist Lab, hemos generado diferentes líneas, ¿vale?, para continuar difundiendo los beneficios de la biomecánica, cuantos más ciclistas mejor, propagar esta toma de conciencia, crear comunidad multidisciplinar de ciclistas y profesionales. O sea, tenemos toda una parte enfocada a profesionales de la salud y del deporte que pretenden ofrecer este servicio, y también lo hacemos con ciclistas, visto que la necesidad es tan sumamente grande, ¿vale? Promover el tratamiento del origen de las problemáticas, además del síntoma. O sea, el origen del problema muchas veces se trata a través de proponer soluciones de ajuste, tanto en el ciclista como en la bici, para que la respuesta sea óptima, ¿vale? Muy bien. Y en el fondo. Víctor, Perdona, dime, Katia. en cuando termines esa diapositiva, quiero entrar con un par de preguntas para ti antes de tu cierre. Sí, no, y simplemente resaltar, ¿no?, que esta función de la biomecánica pide ahora, hoy,
y lo estamos constatando con todas las iniciativas que tenemos, somos demasiado pocos los que estamos haciendo estudios en comparación con la cantidad de millones de ciclistas que están ahora mismo circulando por todas partes. Eso me devuelve a mí como una forma de conclusión para la audiencia, Víctor, es que hacen falta más fitters a nivel global por ver cómo crece socialmente el ciclismo, no únicamente en la parte competitiva, sino que vemos que precisamente como tú lo mencionas, gracias a, o a raíz, más que nada de la pandemia, toda aquella persona que antes no veía la bici como un medio de transporte ha comenzado a comprarla para manejar en el día a día. Y el deporte al Sí. final del día es salud. Entonces, queda como conclusión que quizás para tu punto de vista y según tu experiencia se requieren más bike fitters a futuro y ese futuro es ahora. Sí, totalmente. O sea, estamos viendo cómo la biomecánica estaba en manos de pocos profesionales que se dedicaban a un determinado tipo de ciclistas, quizá un poco enfocados más hacia el rendimiento. ¿Sí? Pero esto creo que está cambiando muchísimo con esta transición y con esta transición gracias a la pandemia y que los ciclistas agradecen muchísimo y por eso creo que somos hoy muchos esta toma de conciencia sobre lo que pueden hacer activamente para mejorar su experiencia al pedalear. Genial. Tengo dos preguntas para ti, Víctor, antes de tu cierre, y es ampliar un poco más ese concepto de antropometría. Cuando te refieres a la antropometría es cómo somos, en qué sentido cómo somos. Y la segunda pregunta es el adormecimiento de las manos, que algunos ciclistas sufren de este problema. ¿Cuál sería la condición o la causa principal? Vale. La antropometría se refiere a cuánto medimos. ¿Sí? Yo mido 1,71, ¿no? Y la cintura la tengo a esta altura y el fémur me mide tanto y la tibia me mide tanto. Tradicionalmente se ha asociado las medidas de la bici a cuestiones antropométricas porque no había otras vías para evaluar ese movimiento, digamos, ¿no? Y eso es lo que sostengo, es que cuánto mides no implica cómo te mueves. ¿Sí? Tú puedes ser muy alto y ser muy rígido y puedes también ser muy bajito y ser muy, muy rígido, ¿no? O muy flexible, ¿no? Entonces esto condiciona muchísimo cuál es el ajuste adecuado para cada ciclista. Y desde el punto de vista de la pregunta que hacía sobre el adormecimiento de las manos, muchas veces en los puntos de contacto con la bici siempre suele pasar esto, ¿no? Hay un exceso de presión porque el área de contacto es pequeña. ¿Vale? El adormecimiento de las manos suele ir vinculado a una falta de actividad biomecánica en el core, una actividad biomecánica en la columna. De forma que veo muchos ciclistas que se sientan, por ejemplo, así en el sillín, ¿sí? Entonces tienen mucha fuerza aquí en las manos, en esta dirección, y se clavan mucho las manetas, ¿sí? Sea en mountain bike o sea en carretera, digamos, ¿no? De forma que tenemos que buscar esa posición de la pelvis, ¿sí? Hasta qué punto podemos estirar bien la columna para que el apoyo sobre las manos se libere. ¿Sí? Un manillar alto no siempre implica que la espalda esté más relajada. Eso es lo que quería decir también. Muy bien, creo que con esto has aclarado preguntas. Igual forma, quiero invitar a nuestra audiencia que está conectada a través de Facebook, que si tienen preguntas para nuestros speakers, pueden escribirlas allí, hacer sus comentarios para poder transmitirle a ellos durante la presentación esas dudas que tengan o esas inquietudes. Así que te dejo, Víctor, para tu cierre con nosotros. Vale, perfecto. Bueno, no, o sea, nosotros, el cierre un poquito es, oye, nosotros estamos encantados de estar en contacto con gente que tenga iniciativas como la vuestra. Podéis visitar nuestra web en Cyclist Lab. Ahí veréis las tres. El contenido que compartimos siempre lo enfocamos desde un aspecto técnico, centrando al ciclista, poniendo al ciclista en el centro. Veréis que hay diferentes iniciativas. Tenemos los estudios presenciales, tenemos las asesorías, mentorías online, la School para ciclistas y la Academy para profesionales. Veréis que hay cursos de formación y diferentes tipos de propuestas, ¿vale? Y podemos estar en contacto por mail o seguirnos en las redes para seguir fomentando este interés y seguir fomentando, trasladando el mensaje a cuantos más ciclistas
mejor. Perfecto, Víctor. La verdad es que ha sido muy interesante conocer un poco más de estas terminologías que forman parte de la biomecánica del ciclismo y que todo aquel que comienza a montar bicicleta tome en cuenta estos aspectos importantes, ya que no es únicamente comprar la bici y ya, sino que requiere todo un protocolo, todo un proceso. Y sé que muchas personas que comienzan o entusiastas de este deporte desconocen estos aspectos fundamentales a la hora de comprar una bicicleta. Entonces, más que nada, darte las gracias y reiterar a todos los que están presentes en este live a través de Facebook que pueden chequear más información acerca de Víctor en su website y en su página de Instagram también. Y de igual forma les reitero la invitación a seguirme a través de Pedalea 365 para que sigan enterándose de noticias de actualidad en torno al ciclismo. Vamos a ir cerrando este live contigo, Víctor, y les reitero a los que están allí presentes que en breves minutos vamos a continuar con nuestro segundo ponente, que también viene de España, que arrancará dentro de poco, Javier Fernández Alba, con otro tema interesante que guarda relación con lo que ya Víctor ha expuesto. Sí. Una continuidad, medios y métodos para hacer un bike fitting. Así que bueno, no se desconecten de esta pantalla. Quédense allí que en breve vamos a regresar. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Gracias por la invitación. Encantados de colaborar en esta iniciativa y nos vemos pronto. Felicidades y muchísimas gracias. Bye bye.